Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Dina Fernández Chávez nació en Maldonado el 10 de septiembre de 1969. Es doctora en Derecho, graduada en la Universidad Católica del Uruguay, integra la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, tanto en el sector profesional como en el sindical. Fundadora y presidenta del Gremio de Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado al retorno de la democracia al país. Electa por 4 periodos consecutivos como presidenta del Gremio de los Funcionarios Municipales ADEOM. Asesora letrada del diputado Nelson Rodríguez en la Cámara de Diputados durante sus 2 primeros años de gestión. Electa por 2 periodos consecutivos como edil departamental sin asumir el cargo. Trabaja en la Intendencia Departamental de Maldonado desde el año 1992, donde ingresó por concurso. Candidata a intendente por el Partido Nacional en Maldonado en el año 2010. Electa alcaldesa de la ciudad de Maldonado en el año 2015. En la noche de hoy, en Perspectiva, Dina Fernández Chávez. Bueno, un gusto, como siempre, Nico, estar acompañándote. Un saludo a todos los televidentes y bienvenidos a nuestra nueva casa, nuestra nueva sede. ¿Cuánto costó esta casa, no? Ay, tremendo. En trabajo, en esfuerzo, obviamente tremendo. En dinero. Sí, tremendo. Pero era un sueño, ¿verdad? Era una necesidad. El municipio necesitaba tener una sede propia. Este es un municipio muy nuevo. Recordemos que, a diferencia de lo que pasa en San Carlos y en otras localidades, acá no había junta local. Entonces la gente no entendía que había una autoridad local además de la intendencia departamental. Y necesitábamos que lo pudieran visualizar. Costó, elegimos este lugar casi que enseguida. ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué motivo acá? Bueno, justamente por el vínculo con la ciudad. Fue en la estación de trenes de la ciudad desde el año 1910, después que fue estación de trenes durante muchísimos años. Después fue escuela, fue liceo, había un vínculo de la ciudad con este edificio. Claro que cuando pensamos, bueno, nos vamos a instalar en la estación de AFE, no la habíamos venido a visitar. Claro. Pero como funcionaban unas aulas comunitarias, pensábamos que estaba operativa. Las aulas comunitarias después al final se cerraron por una decisión de Montevideo, se cerraron estas y se cerraron las que había creo que en Canelones. Y bueno, ahí vinimos a ver el edificio y ahí nos dimos cuenta de todo lo que había para hacer. Porque por fuera no parecía que había tanto para hacer, parecía que había que pintar y alguna cosita más. Luego que hacer todo, sanitaria, electricidad, bueno, todo, acondicionar los espacios para que pudiera funcionar las distintas oficinas. Una infraestructura muy vieja además, ¿no? Muy vieja, sí, tratamos de conservar lo que más pudimos. ¿De las primeras de Maldonado? De las primeras, sí, 1910, acá no había nada, acá en la vuelta. Sí, sí. Y tratamos de conservar las puertas, las ventanas, todo lo que se pudo. Habían cosas que ya habían sido cambiadas, algunos pisos y algunas cosas, pero bueno, ahí la pudimos hacer andar. Después hubo que conectar, todo el tema de la conectividad también era importante, porque ahora todo pasa por el estado digital, el expediente electrónico, entonces bueno, había que darle una conectividad que tampoco tenía, evidentemente, y costó muchísimo, 2 años, que cuando nos mudamos creo que fue así como de prepo, bueno, ya nos vamos a mudar. Le pedimos al intendente que pusiera una fecha límite y que él también hiciera un poco de fuerza. Y bueno, nos mudamos y después seguimos haciendo alguna cosita y todavía a veces algunas rejas que estamos poniendo, algún portón, o sea, todavía seguimos ampliando la parte de obras que no tenía una infraestructura, seguimos haciéndole cositas, pero ya por lo menos podemos estar trabajando acá. Doctora, siempre en cargos, digamos, de importancia, pero además también trabajando para la población, con la población y teniendo ese mismo carácter. Mujer fuerte, firme, férrea a la hora de la discusión, del debate.
Sí. de querer lograr lo que se necesita. Le pasó en ADEOM, Sí. anteriormente le había pasado en otros organismos donde había estado. El como tema estudiante. el tema de la mujer es que la mujer necesita tener un carácter firme para cumplir determinados roles. Tal vez es un tema cultural, pero incluso dentro de las estructuras políticas también es importante tener una firmeza de carácter. Lo que a veces está en una línea complicada, porque muchas veces el hombre de carácter es un hombre al que la gente admira, o dentro de las propias estructuras políticas, no, es un hombre con carácter, es un hombre al que hay que respetar. Cuando la mujer es una mujer con carácter, muchas veces tiene que cuidar de no cruzar esa línea y que pase a ser la loca del comité, porque es muy fácil a una mujer con carácter decir, esta está loca. Culturalmente existe eso, lamentablemente. Pero sí, siempre tuve un carácter firme, más que fuerte, firme y decidida. Yo soy de las que hace cosas... ¿Es ejecutiva, se define así? Sí. Y soy de las que hace cosas que un hombre capaz que no se animaría a hacerlo. ¿Cómo termino yo acá, en este cargo? En las elecciones internas no teníamos candidato nacional, nosotros habíamos estado conversando con la línea de la calle Pou, por un conocimiento de muchos años con Luis, y además que le tengo mucho aprecio en lo personal, pero no llegábamos a ponernos de acuerdo con la estructura que ya tenía armada Luis en Maldonado. Y unos días, capaz que 15 o 20 días antes de la elección interna, que nosotros teníamos una agrupación muy chiquita, éramos 8 personas, nada más, que éramos los que pintábamos los carteles, los salíamos a colocar, hacíamos puerta a puerta, repartíamos listas, o sea, los 8 éramos los que hacíamos todo, diseñábamos la folletería, absolutamente todo. Un local físico muy chiquito. Un local físico muy chiquito, que es de mi hermano, y con mucha humildad, porque somos gente de trabajo, somos gente pobre, nosotros sí que no hemos hecho un peso, ni con la política, nada, yo cada vez tengo más deuda. En este momento tengo 3 préstamos en Caja Nacional, así que imagínense. Sí, nosotros somos gente de mucho trabajo y muy humilde. Pero nos arriesgamos igual. Cualquier otro no se anima a sacar una lista si sabe que no tiene plata ni para hacer un anuncio en la televisión. ¿Y para usted fue un apoyo importante? ¿Se respaldó en lo que fue la gestión como presidenta de ADEOM en 2 periodos? ¿Eso le ayudó? 4 periodos. En 4 periodos, perdón. Yo no sé si eso ayudó. Capaz que ayudó a que el compañero municipal nos conociera, por algo nos votaron 4 veces en elecciones con mucha competencia, y sin embargo ganábamos con mucha ventaja. ¿Eso la visualizó de otra manera ante la población? Y capaz también? que sí, seguramente sí. Pero no sé si eso fue lo más importante. Yo creo que lo más importante fue arriesgarse a hacer algo que otro capaz que no hacía. Porque si nosotros en esa elección no hubiéramos marcado por miedo que íbamos a sacar 2 votos, porque no teníamos plata, no teníamos estructura, no teníamos gente, el día de la elección no teníamos auto para salir a llevar las listas a los circuitos. Algunos circuitos a primera hora no podíamos poner las listas porque no teníamos quien nos pusiera las listas. Y así fuimos a una elección interna. Yo creo que los hombres no se animan a hacer esas cosas. La mujer, porque como no tiene nada para perder, se anima y se arriesga. El hombre dice, no, me meto en otra lista, voy en coche porque total no tengo estructura, no tengo nada, y me acomodo más o menos, digo que tengo 1000 votos y me acomodo más o menos en una lista. Pero nosotros hacíamos todo lo contrario. Y en esa elección, algunos se burlaban de que habíamos votado muy mal, porque sacamos 500 votos, con un trabajo de 15 o 20 días y sin un peso ni para hacer publicidad. Esos 500 votos fueron en la calle, conversando con la gente, mucho trabajo dio. Pero significaron 2 convencionales. Y esos 2 convencionales eran los que necesitaba el ingeniero Antía para ser candidato a intendente. Entonces, con esos 2 convencionales negociamos un acuerdo que nos llevó a estar en la línea de las suplencias a la intendencia y a incorporarnos a una agrupación con Jesús Bentancur y la candidatura al municipio que surgió de esa agrupación. ¿Cómo surgió la candidatura? La línea del intendente Antía, Todos por Maldonado, tenía otros candidatos, 2 candidatos a alcalde. Uno que estaba apoyado por muchas listas, Pígola, que creo que tenía como 8 agrupaciones que apoyaban esa candidatura. Abayuga Galeano, que tenía también 2 o 3 agrupaciones que lo apoyaban. Y en el comité nuestro dijeron, porque no se me ocurrió a mí,
nosotros vamos a tener nuestro propio candidato a alcalde. Y me propusieron algunos compañeros. Bueno, acepté el reto porque era un desafío y a mí los desafíos me encantan. Acepté el desafío y no me quedaba una. Y acepté el desafío y me acuerdo que cuando hicimos el lanzamiento armamos un estrado enorme, nadie se animaba a hacer lanzamientos en la calle. Todos los demás candidatos de todas las otras listas y sectores hacían en un salón, algo así, porque nadie se animaba a hacer un acto en la calle. La gente estaba todavía muy fría como para ir a los actos, todavía no se había hecho un acto público en la calle. Y nosotros que hicimos, lo que hacemos siempre, en las quijotadas nuestras, hicimos un acto en la calle y nos mandamos un escenario enorme y llenamos la calle. Hasta quedamos un poco asombrados de la convocatoria, porque además había sido una convocatoria por radio, por algún medio, en algún programa, pero tampoco habíamos tenido posibilidad de hacer campaña publicitaria en la tele o algo así. Y ahí arrancamos a trabajar muchísimo, muchísimo. Y seguro que me van a copiar para la próxima elección, porque yo instalé una carpa en la plaza, me iba a las 8 de la mañana sola, armaba una carpa de esas, un gazebo autoarmable, sola armaba el gazebo, me instalaba hasta que después venían algunos compañeros a ayudarnos y a estar con nosotros ahí, y ahí hasta la noche. Gente. Sí, y se me ocurrió poner un living. Dije, yo voy a poner un living, voy a poner unos sillones porque yo me quiero sentar a conversar con la gente. A mí me gusta mucho escuchar y conversar con la gente. Anti es una campaña parecida. No puso un living en la plaza, no puso un gazebo, pero sí recorrió recorrió mucho el departamento. Sí. Con pocos recursos también. Sí, claro. Son muy parecidas las campañas. Casi sin plata, ¿no? Casi sin plata, son muy parecidas las campañas. Sí, porque cuando Antía empezó su campaña no había recursos económicos. No había gente que dijera yo colaboro. Era muy humilde, todo. Fue una campaña de mucha militancia y muy humilde. Claro. La campaña del chorizo, le decimos nosotros, porque nos pasamos comiendo chorizo porque claro, no había para comprar otra cosa, no había para comprar unas tartas para comer en el comité. ¿No? Y habíamos conseguido una donación de chorizos de alguien de Iguá y los teníamos congelados y bueno, era lo que se comía todo el tiempo. Se cocinaba eso. Sí. Y bueno, se logró el triunfo. Yo te voy a decir una cosa, nadie se imaginaba que íbamos a ganar. A ver, no se imaginaban que usted iba a ser la alcaldesa de Maldonado y tampoco se imaginaban que Antía iba a ganar el gobierno departamental. Yo me di cuenta que Antía ganaba 10 días antes de la elección. ¿Por qué se dio cuenta de eso? Por la gente, porque como yo estaba tomando el pulso a la gente, hablaba todos los días con la gente. ¿Y la gente qué decía? En realidad lo que hacía, venían y me decían, yo no soy blanco, pero dame 10 listas, 12 listas, 16 listas, porque toda la familia va a votar. Va a quedar feo esto que voy a decir, ¿no? Adelante. Porque además no quiero agredir a nadie ni ser irrespetuosa, pero en el gobierno que estábamos venía a hacer una gestión bastante deficiente. A estos los queremos sacar, decía la gente, dame tantas listas que... Y yo siempre digo lo mismo, nosotros no ganamos con el voto de los blancos, ganamos con el voto de la gente que estaba desconforme con la gestión que estaba al frente de la Intendencia. ¿Por aquello de que la gente dice, yo te pongo y yo te saco? Y es posible, sí. Y yo lo vi y lo viví. Y hasta 10 días antes de la elección no se sabía quién ganaba, no se sabía lo que iba a pasar. Pero esos últimos 10 días era como una cosa que se empezó a contagiar y venían a buscar listas para toda la familia. Es más, hay gente que me decía, yo no entro a un comité blanco, vengo acá porque estás en la plaza, dame 10 listas, dame 12 listas. ¿Y por qué ganaste tú? Bueno, no sé, se ve que a la gente le interesó, una mujer, era una propuesta interesante. Conozco la Intendencia hace más de 27 años que soy funcionaria, conozco la Intendencia, conozco a los funcionarios, sé a quién hay que llamar para que algo se salga, sé quiénes son buenos funcionarios, sé a quiénes son más o menos, conozco mucho de adentro de la Intendencia. Doctora, ¿hubo persecución política durante la administración de los Santos en la Intendencia? Yo la padecí. ¿Usted la padeció en lo particular? Yo la padecí en lo personal. Yo soy abogada, soy funcionaria presupuestada como administrativa porque yo entré a la Intendencia por el escalafón administrativo, un concurso que hizo Burgueño en el gobierno de Burgueño, para proveer 5 cargos del escalafón administrativo. Entró por concurso. Yo entré en esa época
Yo no salí dentro de los 5 lugares, pero una persona renunció, no me acuerdo si era maestro o maestra, no me acuerdo, y quedé yo. Bueno, hice carrera desde abajo en la intendencia, trabajaba, después empecé a militar fuertemente por el Partido Nacional, por la lista 20, fue reelecto burgueño, a mí no me dieron un grado, yo nunca pedí nada, todo era por concurso, concursé, las veces que hubo posibilidad de concursar siempre concursé, me recibí de abogada después de mucho tiempo, porque estudié de joven, viajaba a Montevideo, tuve que dejar, después volví a estudiar más grande. Todo el que se recibe de profesional de intendencia, por lo menos históricamente, se le reconoce el título y empieza a trabajar en lo que se formó, porque en definitiva es más barato para la administración que contratar a un profesional de afuera y se le manda este otro sueldo. Entonces, por un complemento, un funcionario puede hacer la otra función. En realidad estaba ya ahí Antía en el gobierno. No me reconocen el título, me reconocen el título intermedio de procuradora, en realidad, porque además primero me recibí de procuradora y después de abogada, pero no me reconocieron el título de abogada, pese a que otros casos similares, porque como era blanca, mira lo que van a decir, si a ti te lo viste, siempre uno como que, sí. La gente dice, porque se acomodan, no, a veces algunos las padecemos también por ser justamente, porque dan el ejemplo con nosotros, ¿viste? Entonces a otros sí les habían reconocido. Eso es bueno mencionarlo, porque la gente tiene otra idea de la carrera funcional. Sí, puede ser. Bueno, a mí siempre me tocó hay que dar el ejemplo, entonces a otros le reconocieron y a mí no. Ahí todavía no me habían reconocido el de procuradora, ya me había recibido. Se va el intendente Antía para trabajar para la reelección y ahí logro que me reconozcan porque le reconocieron a otra profesional abogada, a una psicóloga, a 2 abogados, a un psicólogo, y me reconocen a mí un título por debajo, intermedio. Ni siquiera me reconocen el título de abogada. En ese periodo. Yo ya estaba trabajando en el área jurídica desde hacía muchos años y en ese momento yo me había ido en comisión a hacerle la asesoría jurídica a Nelson Rodríguez, que había salido electo diputado. Y evidentemente tenía que armar su despacho, necesitaba un abogado, porque además él ingresó a la comisión de legislación de la Cámara, y bueno, yo le estudiaba los proyectos, así, maravilloso, me encantaba ese trabajo. Logro que me reconozcan el título, pero por supuesto después, no el de abogado, siempre el título más bajo. Siempre de procuradora. Sí, un título intermedio. Cambia el gobierno, hay una resolución genérica del intendente de Los Santos donde la subrogación, lo mío era una subrogación, porque yo era presupuestada como administrativa. Caían todas esas subrogaciones, iba a estudiar caso por caso, bueno, la mía cayó, junto con un montón, por supuesto. Pero después le volvieron a reconocer el título a los profesionales que se los habían sacado. A mí no. Yo después entro al gremio, me postulo para unas elecciones en el sindicato, que nadie tampoco pensaba que íbamos a ganar. Nos decían como mucho sacará un lugar. Claro. Ahí está, atrás de cámaras, Marina, que hicimos campaña con Marina mano a mano, recorriendo todos los lugares de intendencia. Éramos nosotras 2 al principio. Nadie daba 2 pesos, pero ganamos, y ganamos con luz también. Y me voy para el sindicato, a trabajar en el sindicato. Y hago un reclamo que queda en la nada absoluta, y después en el sindicato, por el tema también de que los funcionarios decían, si a mí me daban el grado y me lo reconocían, los funcionarios iban a decir, esta se acomodó por estar en el gremio, otra vez me tuve que perjudicar en definitiva por el beneficio común y por dar una buena imagen del gremio, hasta que hay un llamado interno y me presento. Nos presentamos 2 o 3, creo. Lo gané, porque además había que tener, estoy segura que lo gané, porque yo tenía mucha formación en Derecho Administrativo, había hecho muchos cursos y me había capacitado. Y lo encajonaron, el concurso, quedó en la nada. Primero que lo quisieron declarar desierto, como que no se había presentado nada. ¿Le dieron alguna explicación? No, que van a dar explicaciones, pero además... ¿Usted la pidió? Sí, las pedí, pero no me las dieron, se pasaban la pelota entre un director y otro. Y lo dejaron sin efecto, el concurso. Muy fuerte, muy fuerte. Y me la tuve que bancar,
porque estaba al frente del gremio. Claro. Y si yo seguía insistiendo y reclamando y me lo daban, después todavía iban a decir, ah, mira esta, nadie sabía todo ese proceso interno, iban a decir, esta se acomodó por estar en el gremio. Lo que quería. Entonces me la tuve que bancar y bueno. Conclusión, mi situación funcional, que ahora tengo una reserva del cargo porque la ley lo habilita, sigo con el grado del 94 con un concurso, después con la readecuación, del año 94. Así que imagínense, primero porque era blanca y había que dar la imagen, y después porque era del otro palo y resulta que tuve la desgracia de ganarlo. Y tuve la desgracia yo y los otros compañeros, porque los otros dos que se presentaron también no tuvieron posibilidad, porque a lo que lo declararon desierto, después ahora ellos creo que ya, o por lo menos a uno creo que le han regularizado.